capítulo 1, versículo 5, y vamos a leer todos a una sola voz. Dado que es un solo versículo, a lo mejor este lo podemos leer dos veces. Vamos a disponernos a orar, a leer ahí en sus lugares. Dice la palabra de Dios, todos a una voz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Una vez más, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El título de este mensaje es el mensaje que hemos oído. El mensaje que hemos oído. Los medios de comunicación de este siglo no solo son invasivos, son agresivos, son inmediatos, globales y por consecuencia son penetrantes. Su inmediatez y su voracidad inundan con facilidad a la sociedad, que ingenua y delirante y sobradamente crédula, sucumbe fácilmente a los incesantes relámpagos informativos de lo que sucede o se genera en todas partes del mundo. Una consecuencia directa de estar expuestos a ese torrente informativo es la confusión y el extravío que a la gente le produce y que a la gente le resulta. Gente que como destinatarios, ya sea voluntario o involuntariamente, consciente o inconscientemente, acabamos siendo receptores de todos y cada uno de esos mensajes. Mensajes que bien pueden ser novedosos, mensajes informativos, publicitarios, recreativos, algunos de ellos subliminales, manipuladores, promocionales, educativos, políticos, cívicos y hasta religiosos. El poder económico y el poder político que se disputa en este siglo malo, la captura de la mente de quien, como miembro de esta sociedad, habrá de funcionar o se espera que funcione en ella de acuerdo a lo que esos poderes le dictan, están en boga. Y es que el descaro y el cinismo se ha vuelto ya común. Antes, cuando menos se disimulaba, ahora las influencias son multidireccionales en sus vertientes y lamentablemente vemos y sabemos que esta influencia está muy lejos de la piedad. Está muy lejos de los principios de Dios. Son descaradamente réprobas y perversas las intenciones. Por eso tenemos que tener cuidado, porque si es cierto que tienen toda esa carga de perversidad y de maldad, pero están bien realizadas, están bien realizados esos anuncios, están bien producidos, están bien coordinaditos. No hay una bala perdida. Las más de las veces siempre hay una iniciativa que surtirá efectos sobre otra, y como un efecto dominó, ¡pum!, capturará nuestra mente. Es en medio de esta calamidad contractual que el verdadero creyente ha de sacudirse intencionalmente toda esa basura. Ha de poner por alto la fe que le salvó de la santa ira de Dios. Ha de rehusarse a participar del orden que guarda este mundo. Y ha de dirigir sus ojos, sus oídos, sus instintos, su conciencia y todos sus sentidos al más esperanzador mensaje que Dios dejó para los suyos. Y este es un mensaje que Él dejó solo para los suyos. Principalmente porque es un mensaje que no todos pueden oír. No pueden. Muchos de ellos, aunque quisieran, no pueden. Son solo los elegidos de Dios que pueden exclamar a gran voz:
con la profunda convicción y gratitud que el Espíritu de Dios da al espíritu de sus elegidos, de su elegido. Y desde esa prerrogativa divina podemos contarnos en el plural que da título a este mensaje. El mensaje que hemos oído. ¿Habrá ya oído usted ese mensaje? ¿Habrá sido receptor ya? ¿Y habrá sido usted sensible a ese mensaje? Es un mensaje eterno, absoluto, intencional, y según nuestro texto de esta tarde, lo hemos oído. Ya lo hemos oído, el mensaje que hemos oído. Según el mismo escritor Juan, allá en su Evangelio, capítulo 1, versículo 13, dice: habiendo sido engendrados no de voluntad de carne, sino de Dios, de Él. Pero ¿a qué mensaje se refiere? Dejemos que sea el Espíritu Santo y su revelación quien nos lo muestre a la hora de abordar la exégesis de este versículo 5 que ustedes y yo leímos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija. Padre nuestro, meditar en tu palabra sin duda es algo que nuestra carne no tolera, Señor. Y si habremos de someterla, no será sin un esfuerzo adicional, pero ese esfuerzo no lo podemos, Señor, hacer en la carne. Por eso pedimos que tu Espíritu nos fortalezca, nos ilumine, nos sensibilice, y entonces entender este mensaje que hemos oído nos convenza. Creer en nosotros una convicción firme, espiritual, absoluta, eterna, inmutable, Señor, que no se mueva, que no cambie en nada, porque viene del absoluto de la revelación de tu santa palabra. Bendice pues, Señor, y concédeme la bendición de poder predicar, no en mis fuerzas, Señor, sino en el poder de lo alto. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Número 1, este es. Pronombre indefinido y un adjetivo indicativo. Este, representativo imperativo que refiere a existencia, es. El escritor sagrado hace un preámbulo a la revelación que el Espíritu Santo le hará revelar a todos los suyos. Y vuelvo a decir, los suyos. Habrá quien no lo vea, habrá quien lo perciba pero lo deseche, habrá quien tal vez lo analice y después de dar unas cuantas vueltas en su raciocinio lo descarte. Sí, eso es indiscutible, eso indiscutiblemente va a pasar con alguno, evidenciando a quienes en su mente y en su propia opinión graduó la importancia de los mensajes que hay, no solamente aquí, pero también allá afuera. Pero a los suyos les dice claramente, este es. Hay muchos mensajes, de antes y después. Hay muchos mensajes que son históricos, religiosos, filosóficos, psicológicos, culturales, sociológicos, antropológicos, económicos. Y la sapiencia secular los exhibe atrayentes y hasta convincentes. Pero la palabra de Dios nos apercibe. Dentro de todos esos mensajes que hay, este es. Bien haremos en pausar y en ponderar una realidad. Si la revelación de Dios a los suyos es que este es, debe ser. No hacer caso a mensajes como estos es algo que sucede más a menudo de lo que quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay mensajes de los que podemos ser expuestos de manera sutil, mensajes que aparecen con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Lo dijo Pablo a Timoteo. A estos evita, allá en 2 Timoteo 3:5. Hay muchos que parecen, que lucen, que atraen, que cautivan, pero que en definitiva no es o no son el mensaje de Dios. Este es.
Y el título del mensaje por eso dice el mensaje que hemos oído. Número 2, el mensaje. Gloria a Dios. Singularidad superlativa. Número 2, el mensaje. Él es un artículo indefinido. Indica que el referente es conocido como ser único, él. Y luego mensaje. Contenido informativo que se da en específico, en fiel apego al consejo divino, el verdadero, y por consecuencia común y atrayente al verdadero creyente. Por eso el verdadero creyente no es llamado a aprender y a conocer nada más allá del mensaje. Es ocioso, no es de provecho invertir la vida que Dios nos ha dado en investigar, buscar o aprender nada que no sea el mensaje. Rectifica tu proceder si eres atraído a conocer cualquier otra cosa que no sea el mensaje. Este es el mensaje. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en nuestro rapport, en nuestro trato con la sociedad, somos atraídos por mensajes torcidos, por intenciones vanidosas. Y Juan está escribiendo a los creyentes en medio de una corriente herética de los gnósticos, en donde ya esta secta estaba logrando cierto reconocimiento. Si eras de los gnósticos, ya eras considerado de cierto estatus. Entonces, aquel creyente verdadero era de repente atraído. Juan interviene por medio del Espíritu Santo y empieza no a hablar de los gnósticos ni de lo que ellos creen, sino de la verdad, del mensaje. Algunas veces podemos ser atraídos por corrientes denominacionales que hacen así o que hacen asá. Corrientes denominacionales que cuentan entre sus filas con predicadores que gozan de fama y de prestigio, inclusive en los círculos evangélicos. Y sutilmente, ya nos vemos atraídos y cautivados. Y hasta nos empezamos a querer identificar de una manera distintiva con aquellos. Si alguien supone que saturar su mente de información que es ajena al mensaje le capacitará para defender el mensaje, cuidado. Primero, eso que estará buscando aprender no es. Y segundo, por consecuencia, le estará alejando del mensaje. Ya ha habido quien comprobó que la mejor manera, que el proceder más eficiente para descubrir y evidenciar lo que es falso, lo que no es a partir de conocer bien lo verdadero. No seamos entonces distraídos por el saber que no tiene como objetivo único, no principal, único, conocer lo verdadero. Este es el mensaje. Mira, que no nos alcanzarán los años de vida para invertirla en conocer y atender el mensaje, como para ceder a la atracción de pretender conocer lo que no es el mensaje. Y espero estarme dando a entender, en el sentido estricto de que este ejemplo lo tomé de el presidente de la Casa de Moneda, por allá en los años 50 en Estados Unidos, cuando en un intento por detectar billetes falsos, se dio cuenta que la mejor manera de poder detectar un billete que era falso era entrenar a un buen grupo de inspectores que conocieran bien el billete verdadero. No vamos a preocuparnos por la tinta que pueden estar usando o por el papel sobre el cual pueden estar imprimiendo. Vamos a invertir tiempo en ir meticulosa y detalladamente conociendo el billete verdadero, el que tiene todos los signos, ver cada rasgo que hay ahí, cada impresión, cada numerito, cada trazo que hay ahí, por un lado, por el otro. Y cuando estemos bien capacitados conociendo el que es verdadero, va a ser muy sencillo agarrar un falso y decir este no es, en lugar de estar invirtiendo tiempo en conocer el falso.
como para decir, a ver, este es uno falso, como los que se dieron falsos por tal o cual lugar. No, conoce bien el verdadero. Y entonces el falso va a saltar solo. El mensaje que hemos oído. Número 1, este es. Número 2, el mensaje. Número 3, que hemos oído. Afirmación confirmada. Lo hemos oído. El mensaje a que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere, es un hecho probado y consumado. Nuestros oídos ya lo han oído. Lo oyeron en otros tiempos. Lo oímos en estos tiempos. Y lo oirán si Dios da oídos para oír en tiempos por venir. En sí, el estar oyendo este mensaje aquí en vivo o en la reproducción de la grabación, si es que no lo ha oído antes, lo oirá o está por oírlo ahorita. Presta atención entonces, que hemos oído, y lo hemos oído. Número 4, de Él. Un indicativo de provisión. Y dice de Él, también es posesivo. Esta expresión de 2 palabras pone a Cristo en el centro. De Él. Lo pone en el centro, pero no lo pone solo en el centro, lo pone en el todo del mensaje. ¿Sí te puedes dar cuenta? Si no te puedes dar cuenta, mira, vamos a ver. Bien haremos en ser sensibles y receptivos a lo que Dios está revelando a los que somos de Él. Pablo nos revela este celo espiritual. No es nada más Juan el que lo hace. A fin de cuentas es el Espíritu Santo el que inspira a cada uno de los escritores sagrados. Por eso podemos ver que en 1 Corintios 2, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de Corinto y les dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje. Que lo hemos oído de Él. No conocer cosa alguna. No saber entre vosotros cosa alguna, ninguna, sino a Cristo y a este crucificado. Cosa alguna. ¿Qué será cosa alguna? ¿A qué se estará refiriendo Pablo cuando le escribe a los Corintios? Acordémonos que los Corintios estaban en la cuna de la filosofía griega. Ay, qué tan importante. Bueno, pues ahí está Platón, ahí está Aristóteles. Ahí están los que se precian en la historia de ser los padres de la filosofía y de la ciencia y del conocimiento. Y a ellos a los que les dice, no vine yo aquí a hablarles de ciencia, ni conocimiento, ni de filosofía, mi propósito fue venir y presentarles a Cristo y a este crucificado. Así es que esa cosa alguna está dando por hecho que si Pablo está escribiendo no saber entre vosotras cosa alguna, es no saber de denominaciones, no saber de métodos, no saber de preferencias personales, no saber de cosas que funcionan, no saber de sectas y religiones, no saber de liturgias y ritos religiosos. Allá mismo en Colosenses 2:8, el mismo Pablo escribe, no saber de engaños, no saber de filosofías y huecas sutilezas, no saber de las tradiciones de los hombres. Habrá quien piense que es necesario conocer las sectas y las religiones para poder debatirlas. No, aprende la verdad, conoce la verdad y la verdad se podrá defender sola, en lugar de pretender conocer. A ver, yo quiero saber qué fue lo que dice el concilio papal de Papa Pablo VI y la encíclica la primera encíclica de Juan Pablo II, y qué dijeron los de la Reforma, y qué dijeron. No, preocúpate por conocer el mensaje, el de Cristo. Tanto en la carta a los Corintios como en la carta a los Colosenses, los versículos en los que se declara este testimonio apostólico terminan diciendo, sino a Jesucristo,
Todo lo demás hazlo a un lado, a Jesucristo y a este crucificado, dice en Corintios y en Colosenses, no conforme a los elementos del mundo, sino según Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. El mensaje que hemos oído. Número 5. Y aquí viene la parte interesante del mensaje. Estamos por fin llegando a la cúspide. Mire, vamos a su boletín si lo tiene en la mano. Y vamos a leer rápidamente el editorial. Algunos de ustedes ya lo leyeron, ya lo sé. Y otro, si no lo invito a que lo lea ahorita, pues no lo va a leer. Pero así ya con eso quedamos parejos todos. ¿Te parece? Dice la palabra, bueno, no dice la palabra del director, ahí no es la palabra de Dios, es la palabra del director escrita. La incertidumbre de resultados favorables es el factor principal al que se enfrenta todo publicista a la hora de implementar una campaña publicitaria. El diseño de él o los anuncios y la selección del mensaje deberá ser cuidadosamente seleccionado y diseñado. No solo para provocar una reacción favorable, sino también una reacción selectiva. Es decir, querrás atraer a muchos, sí, pero no indiscriminadamente. Deberán cumplir con cierto perfil, con cierta capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera. En el plano espiritual, note lo que escribí ahí, en el plano espiritual, lo antes mencionado no es asunto del que anuncia. Anunciar es su única encomienda. Anunciar es su única encomienda. Una buena agencia publicitaria se considera buena si sus campañas resultan. ¿Y cómo sabemos que resultan? Bueno, porque hay buenas ventas o hay buen apercibimiento de tal o cual iniciativa, plan político o mercancía o lo que sea. Y de repente se corre la voz y dice, no, ¿sabes qué? Yo contraté a tal o cual anunciante y me fue muy bien. Estamos a una semana del Supertazón, ¿verdad? Este evento deportivo que se celebra una vez al año en el fútbol americano aquí en los Estados Unidos. Por todo lo que representa publicitariamente. 1 minuto de publicidad durante el partido está costando más de $5 millones. 1 minuto de publicidad. ¿Por qué? Por la cantidad de audiencia que está viendo el partido. Y porque ese que está viendo el partido, se estima que más del 80% de los que están viendo el partido van a ver ese anuncio. Y ese anuncio tiene que ser, hasta hay concursos de anuncios, ya ahora hay un concurso de anuncios, a ver cuál fue el mejor anuncio del Supertazón. Y obviamente las grandes firmas publicitarias, lo que decía el poder económico, ¿verdad? Paga un dineral a una compañía que produzca un buen mensaje respecto de la bebida gaseosa que se va a anunciar o de la institución bancaria que se va a anunciar, Wells Fargo, Bank of America, la Pepsi Cola o la Coca-Cola o la aerolínea o la marca de carro Chevrolet o la Nissan o quién sabe qué tanto estará. Y ahí aparece unas tomas extraordinarias, una superproducción. Y ya hay un concurso a ver cuál fue el mejor comercial. Esos no están preocupados por el marcador del partido. Quien gane, si gana uno, gana otro, no importa. Por cuántos puntos tampoco. Lo que me importa es saber si mi campaña publicitaria fue la mejor. Y ahí es donde se queman las pestañas. Y hay grupos de expertos estudiando tendencias y segmentos de mercado, de cuántas edades, cuáles son las edades que van a ver. Y si son millennials, y si son baby boomers, y si son hombres, y son mujeres, y segmentizan todo para decir, vamos a atacar a este segmento de gente y vamos a tratar de que esta gente se vea atraída por el mensaje. De manera que cuando el mensaje llegue, la gente responda y agarre el teléfono y marque y diga, yo quiero cambiar mi aseguradora de carros, ¿verdad? Yo tenía el seguro de State Farm, pero estoy viendo este buen anuncio de Geico y pues me quiero cambiar. Y entonces se crea esa reacción y entonces el publicista dice, mi anuncio fue suficientemente atrayente.
pónganme una palomita y otra palomita y otra palomita. Y es la forma en la que esta sociedad, en la que somos parte, funciona. Qué lamento que las tendencias denominacionales de repente se ven montadas en esa misma dinámica perversa. Por eso vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios respecto del mensaje que hemos oído y que, número 5, os anunciamos. Es una afirmación extendida. Mientras en el versículo 3 aparece esa misma expresión. En el versículo 3 es del griego que sonaría como angeliapo. En el versículo 5, que es en el que estamos, nosotros lo traducimos igual, pero ya el griego es una diferente palabra. Mientras que en el versículo 3 los anunciamos es angeliapo, en el versículo 5 es angelomé, donde el matiz ya es de interacción, de una interacción que denota urgencia e insistencia, y que dimensiona la importancia de anunciar, pero de anunciar lo que Él y como Él lo ha dispuesto. Veamos ahí en los versículos que ya predicamos en los domingos pasados. En el versículo 2 aparece os anunciamos. En el versículo 3, ya les decía ahorita, también aparece el os anunciamos. Y en el versículo 5 insiste y persiste el os anunciamos, porque lo hemos oído de Él. Después de haberlo oído de Él, ahora sí, y hasta entonces, estaremos dispuestos a anunciarlo como Él lo anuncia. Miren, abro un pequeño paréntesis aquí. Me voy a permitir compartirle una percepción personal. Esto es una percepción personal. No viene de la Biblia, es una percepción personal. Tómenlo así, por favor. Me voy a permitir hacerlo. Tómenlo así, solo como una percepción personal. Meditando alrededor de la fecha que nos ocupará la acción de gracias dentro de un mes, y viendo el desarrollo que Dios nos ha concedido y cuánto le hemos podido conocer, me asaltó esta duda. Es una percepción personal. Las inquietudes que le embargan a usted respecto del ministerio y su participación e interacción con el mismo, lo que se hace o lo que no se hace, lo que usted cree o supone que debería hacerse y no se hace, le roban la paz al grado de condicionar y de cuestionar lo que sucede o deja de suceder en la iglesia y a su alrededor, como si Dios no se diera cuenta. Es una percepción personal. Y no tengo, gracias a Dios, no tengo a ningún individuo, hermano o hermana en mente. Solamente me quedé pensando al respecto y se disparó esta percepción personal. Yo quiero decirle, si ese fuera el caso de alguno, que yo deseo y espero que no, incluyéndome a mí, bien puede ser porque estamos perdiendo del centro de nuestra atención el mensaje que hemos oído de Él. Y por eso es importante prestar atención. Dios le da oídos para verdaderamente oír. Porque solo después de haberlo oído de Él, podremos anunciarlo así, pero anunciarlo así exactamente como Él. Como Él. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dice Isaías 53:1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sigue diciendo. Pero mire, vamos a ir ahí, porque es importante que aprendamos lo que entre líneas revela el Espíritu Santo en el escrito del profeta Isaías 53:1, ¿verdad? ¿Sí se lo sabe ya de memoria tal vez? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dos preguntas, dos interrogantes ahí.
Número 2, subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. El mensaje que hemos oído de él, según nos dice el versículo 2, a su parte final, es inatractivo. Alguien de una iglesia en Mérida me envió un correo electrónico en donde me presenta un pequeño cartel que habla de lo importante que es acercarse a Dios. Para que ya deje de padecer, para que todos sus problemas se solucionen, para que se reconcilie con quien está peleado, para que sus finanzas se nivelen. Y manda una lista ahí como de 5, 6 o 7 cosas. Porque es importante hacer el anuncio atractivo para ciertas corrientes denominacionales. ¿Por qué será que el profeta Isaías dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Se va a poder ver y le veremos, pero dice sin atractivo para que le deseemos. Entonces, si esa es la disposición divina, ¿por qué tiene que mediar que tú quieras seguir a Jesús? Eso va contra la revelación de Dios. ¿Os anunciamos? ¿O pretendemos anunciarlo? Sí, pero con una secular intención de hacerlo atractivo. Que me guste, que les guste, que me haga o les haga sentir bonito, que me cause querer regresar. Sí, secular, denominacional y promocionalmente, así se practica. Si intencionalmente eso se busca, adelante. Pero en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se anunciará lo que bíblicamente se nos ha revelado. ¿Cómo bíblicamente se nos ha revelado? Este es el mensaje que hemos oído de él. Si anunciarlo así no resulta atractivo, gloria a Dios, es bíblico. Eso sí, pero no solo el eso, sino también el así ha de ser anunciado. Bíblicamente os anunciamos. Es que la corriente denominacional nos reta y nos empuja. E inclusive algunos aquí nos ha llevado a conocer que hay un ministerio así, se la pasa uno tan bien. ¿Y por qué no tenemos un ministerio en el que se hagan mejor así las cosas? ¿Por qué mejor no le cambiamos así para que se pongan mejor así? Porque si se hace así, a todos les va a gustar. Vamos a hacerlo bíblico, ¿qué les parece? Vamos a hacerlo bíblico. Y dirá alguno, bueno, pues si va a ser así, pues entonces no cuente conmigo. Pues no contaremos con usted. Así es así. El mensaje que hemos oído, ese es el mensaje. Y os anunciamos. Ahora venimos a la parte teológica de este versículo. Dios es luz, número 5. Dios es luz. Identificación absoluta. Ya el mismo autor, Juan, en su evangelio, ahí en el 4:24 nos lo presenta como Dios es espíritu. Entre la extensa lista de lo que Dios es, Él es luz.
Así es como tempranamente se revela a sí mismo allá en Génesis 1:3. Usted conoce ese versículo cuando habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice el versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: ¡sea la luz! Y fue la luz. Lo que usted y yo, lo que el hombre conceptualiza como luz en la naturaleza, déjeme hacer una pregunta: ¿de dónde proviene esa luz? De la energía luminosa del sol. ¿Sí o no? ¿O de dónde viene la luz? Dirá usted, bueno, pues a lo mejor de un foco, bueno, sí, pero ya esa es artificial. La luz natural viene del sol. Dios, independiente a su creación, Él es luz. Porque mire, dice el versículo 3, y dijo Dios a la luz, y fue la luz. Sigue diciendo el versículo 4, y cuando vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Dios es luz. Y otros pasajes de la Biblia nos hablan de que esa luz resplandece. ¿Cómo es que cuando la tierra fue creada y estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz de la tierra, Dios dijo: sea luz, sea la luz, y fue la luz? Pero no es sino hasta versículos adelante. Brincamos al 14, Génesis 1. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. En el día 2, Dios creó la luz a partir de su luz, porque Dios es luz. Y 3 días después, creó el sol. Para entonces la luz ya estaba sobre la tierra. Pero fue una creación hecha por Dios en el cuarto día. Fue una lumbrera hecha por Dios en el cuarto día que generara luz. Así que no estamos hablando aquí de la luz que estimula nuestros sensores ópticos. Estamos hablando de una luz que resplandece en nuestro espíritu. Esa es la luz. Cuando hablamos de que Dios es luz, esa es la luz que resplandece. Veamos junto lo que nos dice su palabra en una de las cartas escritas por Pablo. Yo no sé cuántos pusieron atención a la lectura en la que nos dirigió Arturo, ¿verdad? Pero vamos a echar un vistazo rápidamente para ya enfilarnos al final del mensaje. Dijimos que era 2 Corintios 4, ¿verdad? Y en los versículos del 1 al 6, ahí está hablando de lo que realmente representa el sentido figurado de la luz. Por cuestiones de tiempo me voy a concentrar en los versículos 4, 5 y 6. Mire, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Okay, entonces tenemos que entender que hay gente cegada para ver esa luz. Y un injundioso sujeto, queriéndole convencer de que ahí hay luz, no lo va a hacer cambiar. Porque no depende de cuán tenaz sea
Hay un poder sobrenatural que lo está cegando. Y si el poder sobrenatural lo está cegando, sigue diciendo, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, dice, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué veniste tú al conocimiento de Dios? Porque fue Dios quien te iluminó. Ese es el mensaje que hemos oído. Por consecuencia, es el mensaje que tenemos que anunciar. Es el mensaje que tenemos que anunciar. Por consecuencia, nosotros no vamos a poder anunciar la bendición que representa este mensaje si el mensaje no ha hecho nada en mí. Yo sigo siendo contumaz y rebelde. Sigue siendo conflictivo, sigo siendo iracundo. Mi carácter me sigue gobernando. Soy egolátrico. Me antepongo ante los demás. Mis intereses son los que cuentan. Todo eso va a poner una piedra de tropiezo para que mi anuncio trascienda. Porque eso es todo lo que me corresponde a mí hacer, anunciarlo. Por eso puse este gráfico. ¿Lo ven en el boletín? ¿Ya lo vieron? ¿Cómo poner un anuncio? Si no lo he entendido, si no lo he entendido, se lo voy a explicar. Usted puede ver, este cuadrito es un banner, es un espacio en blanco. ¿Usted lo ve grafitado ese cuadro? No. Está limpio. La luz que tiene que ver con cuánto nos ilumina también es la luz que nos santifica, que nos transforma, que nos purifica, dice Juan, 1 Juan 3:1. Y el que tiene esa esperanza, dice, se purifica a sí mismo. Si sobre ese banner hay grafitis de propia opinión, hay grafitis de conflictos y de juicios, hay grafitis que tienen que ver con lo que yo creo, lo que yo pienso, haciendo a un lado lo que Dios dice en su palabra, y hay una resistencia, cualquier anuncio que yo ponga aquí se va a distorsionar. Por eso está el banner en blanco. Dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y estoy hablando del 2 Corintios. ¡Gloria a Dios! La lección divina que Dios nos da a través del apóstol Juan es que en esta su primera carta va a leccionar al creyente respecto a la oscuridad que había en la secta de los gnósticos, sí. Pero en lugar de inclinarse a enseñar lo que escribían los gnósticos y lo que predicaban los gnósticos y lo que profesaban los gnósticos, se centra en reafirmar que Él es luz. Si el verdadero creyente se encontrase con alguien que duda ese absoluto, su ministerio nunca será hurgar entre lo que aquel extraviado cree o supone creer, según su religión, su secta, su sistema de creencias. Nunca. A lo que sí es llamado, a lo que sí somos llamados, es a proclamar lo que Dios es, y Dios es luz. No es el conocimiento entonces, eso es lo que creían y proclamaban los gnósticos. Es la verdadera identidad espiritual, la verdadera identidad espiritual que la regeneración causa en en el que habita el Espíritu Santo. A menos que aunque usted esté muy deseoso, el Espíritu Santo no habite en usted.
¿Y usted quién es para decir eso, hermano Garza? No soy nadie, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:8. Y esta es la palabra de Dios hablando. Este ya no es Gerardo Garza hablando. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Dice verdadera, la luz verdadera ya alumbra. ¿Por qué tendrá que decir el escritor sagrado la luz verdadera? ¿Será que hay luz artificial? ¿Hay luz falsa? ¿Habrá luces falsas? Bueno, miren lo que dice el versículo 20. Estoy en primera de Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y ahí está en mayúscula. Pero vosotros, y está hablando Juan a los creyentes, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice. No os he escrito, 21, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Gloria al Señor. Brincamos al 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción que vosotros recibisteis de Él. ¿Cuál será esa unción? Que recibimos de Él, de Dios. Exacto. El Espíritu Santo. Dice, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Gloria al Señor. Mira 1 de Juan 4, versículo 13, hacia el final del versículo, la segunda parte. Mire desde el principio. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. De su Espíritu. De su Espíritu. Esa es la luz. Esa es la luz. La que espiritualmente trasciende y sobrepasa la luz física. El mensaje que hemos oído. Aprendemos entonces y sabemos que el anuncio que hemos de anunciar es que Dios es luz. Y luego, para concluir, número 6, que no hay ninguna tinieblas en Él. No hay ninguna tinieblas en Él. No hay ninguna tinieblas en Él. Estamos en primera de Juan 1, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 2 de 1 Juan 1. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la verdad eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa luz se manifestó. De acuerdo a lo que dice Génesis 1:2, en lo que ya leímos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y las tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero mire lo que dice el 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Una separación permanente vemos ahí en su creación. El Dios Trino es luz, todo lo demás es tinieblas. Y en Él no hay ningunas tinieblas. La claridad pues es sobre la oscuridad, lo nítido sobre lo confuso, ningunas tinieblas, ningunas. Acompáñeme a concluir entonces sobre aquello sobre lo que la luz se posa. Indefectiblemente produce sombra. Es decir, si vemos un objeto iluminado sobre el cual la luz cae, alrededor de él necesariamente se forma una oscuridad que tiene que ver con la sombra.
Digo, a menos que sean las 12 del día y por 2 o 3 segundos no, ¿verdad? Porque inmediatamente cambia el sol y empieza a producir una sombra, empieza a producir una oscuridad. Cuando digo entonces es que me acompañe a concluir, habla precisamente de que la razón por la que no hay ninguna tinieblas en él es porque la Biblia nos dice que Él es luz. No nos dicen que en Él hay luz. No, Él es luz. Él es la fuente de la que surge esa luz. Y por eso tenemos como testimonio Génesis 1:3. Entonces, si no hay ninguna tinieblas en Él, por lo dicho anteriormente, en Él ni siquiera hay sombra. Ningunas tinieblas. Ningunas tinieblas. Mire conmigo lo que dice Juan, capítulo 1, el Evangelio, versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas que resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan, el mismo Evangelio, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si usted se va a acercar a anunciar el Evangelio, aquí hay una manera muy simplista, muy elemental de anunciarlo. Oye, Toño, buenos días. Yo estoy en deuda contigo, te conozco desde hace 3 años y nunca te he hablado del Evangelio de Cristo. ¿Sabes que el Evangelio de Cristo es luz? Una luz que resplandece en el plano espiritual, Toño. Y hay un testimonio bíblico que dice que cuando vino Jesús al mundo, los hombres lo rechazaron. ¿Sabes por qué lo rechazaron? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y sabes cuáles son las tinieblas, Toño? Todo lo que tiene que ver con el pecado. Y Dios se acercó siendo luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice, y eso es condenación. Hoy te estoy compartiendo el mensaje de la luz, el Evangelio de Cristo. Si Dios está hablando en tu corazón, tú debes saber que Él es bueno, que Él es justo y que Él es amor. Y que si tú prefieres la luz sobre las tinieblas, puedes encontrar vida eterna. Si Dios te está hablando, ciertamente tu corazón va a responder a favor. Pero si esto no te significa nada, lo siento por ti, porque esta puede ser la última vez que tú escuches un mensaje como este. Si Dios te mueve a querer conocer más, acércate, yo voy a compartirte. Pero si no, dejaré que Dios trabaje en tu corazón. Muchas gracias. ¿Ya anunciaste? ¿Ya lo anunciaste? Qué gráfico y qué hermosa es la palabra de Dios cuando te detienes un poquito a meditar en ella. Y no es 3:16, es el 3:19 el que tiene ese poder. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Toño, tú puedes ser un buen amigo, un buen compañero de trabajo, un buen primo, un buen hermano, un buen tío, un buen padre, pero tus obras siguen siendo malas. No lo digo yo, ¿sabes? Lo dice la revelación de Dios, y la revelación de Dios es verdad. ¿Ya anunció el Evangelio? ¿Ya lo anunció? ¿Tiene celo evangelístico? Haga eso. Y estará cumpliendo con lo que Dios dispone en su palabra. Estará anunciando el mensaje que hemos oído. El mensaje que hemos oído. Estamos en Primera de Juan. ¿No le gusta el 3:19? Pues mire lo que dice Primera de Juan 2, pero el versículo 11. Versículo 11 del capítulo 2. Pero el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. Toño, déjame decirte que hay una luz que es más potente que la del sol. En el plano espiritual, ilumina tu entendimiento y te darás cuenta que si tú estás aborreciendo a tu hermano, estás en tinieblas. Dios quiere darte luz. No hay ningunas tinieblas en él. Dios separó la luz de las tinieblas, lo vimos en Génesis 1:4. Así es que vamos a entrar y concluir con esta última aplicación. Lucas 11. Vamos a ver lo que nos dice el evangelista más elocuente de todos. 11 y vamos a ir al versículo 33. Es una aplicación concluyente. Aquí en Lucas 11. Dice la palabra de Dios en el versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino que en el candelero, para que los que entran vean la luz. Sigue diciendo el 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que está en ti, mira pues, no sea que la luz que en ti hay sea tinieblas. Qué advertencia. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Pero cuando una lámpara te alumbra como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Rápidamente, versículo 33 dice, para que vean la luz. Versículo 34, si tu ojo, la connotación que aplica respecto de esta mención, si tu ojo, no se refiere al lóbulo ocular, ¿verdad? Que te sacarías, mira, aquí está el ojo, como cuando nos ofrecen un taco de ojo, ¿verdad? No se refiere al ojo orgánico. Se refiere a la forma en la que ves, con un juicio condenatorio. ¿Cómo sé yo si estoy evitando un juicio condenatorio? Cuando de una manera anárquica declaro y condeno. ¡Tú estás mal! Es muy diferente cuando nuestro ojo, es decir, cuando la emisión de nuestro juicio es como la Biblia lo menciona, ¿verdad? Considerad vuestro proceder. Porque también si mi ojo es malo, yo puedo estar emitiendo juicios pecaminosos. Y a eso se refiere cuando dice, lo que tú crees que es luz, realmente es tinieblas. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Cuando tu ojo es maligno, es decir, tu juicio es tendencioso, es condenatorio, es prejuicioso, tu cuerpo está en tinieblas. Es que mire, póngame atención aquí, ¿ok? Mi esposa me lo ha dicho de vez en cuando. Ya tenemos 30 años. Y por 30 años tú has sido así, y así, y así, y así, y así. 30 años. 30 años. 30 años y tú has sido 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. Al año siguiente igual. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Al año siguiente igual. 30 años ya ha sido así. El poder de Dios trabaja en la intención del pobre pecador aquel. Y llega el día que en lugar de ser 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, es 12 y 12, 24 y 12, 36. Pero el prejuicio no le permite al ojo del cónyuge ver que ahora hubo un cambio y nos sigue viendo igual. Esa supuesta luz es tinieblas. ¿Por qué? Porque ya hay un ojo maligno. ¿Sabe cómo se conoce eso en el argot urbano, secular?
El título que se le pone es el beneficio de la duda. Da el beneficio de la duda con tu cónyuge. Da el beneficio de la duda a tu hermano, a tu hermana. A lo mejor dijo o usó una expresión ofensiva. Da el beneficio de la duda, es decir, tener un ojo bueno. Es decir, realmente no me quiso ofender. Tal vez eso lo mencionó en un momento, en un exabrupto de alteración anímica, hormonal. Si es que eso es darle el beneficio de la duda. Pero para poder hacer eso necesitas tener un ojo benigno. El ojo malo es, no, tú ya me lo has hecho. Así me tienes. Así es que no me salgas con que ahora... Esa supuesta luz, entonces, es tinieblas. Por eso, el mensaje que hemos oído y que os anunciamos no puede ser un mensaje de luz. Por eso dice, cuando tu ojo es maligno, tu cuerpo está en tinieblas. Versículo 35, mira pues. Esa recomendación contundente, mira pues. Antes de que alguien, incluyendo a Dios, te lo haga ver y por eso te ofenda, es mejor que tú hagas una pausa para ver si no estás siendo demasiado severo, demasiado juicioso, demasiado maleado. Estamos maleados pues. No, tú ya cuántas me las has hecho. No, olvídate. No, ya. No, ¿para qué? No. Cállate, hágate por ahí. Dice, mira pues, no sea que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y versículo 36, si tu cuerpo está todo lleno de luz, dice Lucas, ¿de cuál luz? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él es luz, Dios es luz. No teniendo parte alguna de tinieblas, dice, serás todo luminoso. Vas a transpirar no conocimiento, transpirarás evangelio, transpirarás amor, transpirarás gozo. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que hemos oído. Y es así como debemos anunciarlo. Atendámoslo tal cual, una vez que ya lo hemos entendido. Y para la honra y gloria de Dios, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga.